Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Bien, bien. Qué bueno, me alegra mucho. Como siempre es un privilegio estar acá delante de ustedes predicando la palabra del Señor. Quiero decirles que en esta mañana nuestro hermano pastor no se encuentra con nosotros porque él anda en una gestión en la zona de Tucurrique que tiene que ver con asuntos de la asociación, algo de unos permisos, por eso él no está acá. También les recuerdo a los matrimonios que este viernes tienen su reunión en la red de matrimonios, así que por favor no se la pierdan. Y pues bueno, hermanos, usted que hoy está conectado a través de esta transmisión, reciba con gozo un abrazo a la distancia. Qué bueno que usted toma la decisión de vernos, de recibir la palabra, pero sepa que le extrañamos, usted que todavía no ha venido por acá. Con gozo queremos verle, queremos saludarle y la invitación se le hace con mucho cariño para que nos visite acá físicamente en la casa de Vida Nueva. Y bien, hermanos, nosotros nacimos para relacionarnos, Dios nos creó a nosotros con la necesidad de tener relaciones afectivas con las personas. Y Dios nos ha puesto acá en este lugar de alguna forma para satisfacer esa necesidad de relacionarnos en esta gran familia de la fe, nuestra familia de Vida Nueva. Normalmente nosotros estamos rodeados de personas todo el tiempo. Tenemos relaciones familiares con las que tenemos lazos afectivos muy fuertes, tenemos relaciones laborales, tenemos relaciones en nuestra comunidad y pues nos unen a ellas muchas veces grandes y significativos momentos. Con algunas compañías nos sentimos mejor que otras, pero a veces queremos tomarnos un tiempo para pasar un momento en particular con alguna persona a quien amamos, o quizás sea una persona con la que sentimos que nos aporta algo muy bueno, muy positivo, y usted dice, yo necesito tomarme un café con esta persona, o yo necesito hablar con un líder, o yo necesito hablar con una amiga, o necesito buscar a aquel familiar con la que yo me siento en buena compañía. Muchas de estas compañías lamentablemente van y vienen. Y no es un secreto que durante este tiempo de pandemia quizás algunos de ustedes perdieron físicamente a alguien a quien amaban mucho, o quizás dejaron de ver a aquella persona que normalmente se sentaba a su lado, con la que tenía y experimentaba una buena compañía. Humanamente esto es así, esto suele suceder así, pero hay una compañía diferente. Hay una compañía que en esta mañana yo quiero hablarte, una compañía que por su naturaleza sobrenatural no nos permite sentirnos solos, no nos deja sentirnos desamparados. Es una compañía permanente porque el autor es eterno. Y cuando nosotros aprendamos a deleitarnos en esa compañía, yo le aseguro a usted que usted no se va a sentir solo porque Él siempre va a estar ahí. Y cuando Dios nos creó a nosotros, Dios puso en nosotros un anhelo y un deseo especial de experimentar precisamente esa compañía sobrenatural. Y cuando nosotros no hemos aprendido a encontrarnos con esa compañía, vamos a estar dando vueltas en el mundo, buscando llenarnos con otras cosas que con el tiempo nos hacen descubrir que seguimos estando tan vacíos, tan superficiales. Y Dios dice, yo te voy a crear con la necesidad de acercarte a mí, que soy una compañía permanente y sobrenatural. Hoy quiero hablarte de 3 grandes manifestaciones de Dios con las cuales Él quiere que te sientas en buena compañía y no experimentes orfandad, no experimentes soledad. Y he titulado a esta enseñanza En perfecta compañía, y quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo en el capítulo 28, por favor.
Mateo 28. Veintiocho, 20, la parte B, la segunda parte. Y dice así: he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una maravillosa promesa que Jesús le hacía a sus discípulos y que nos hace a nosotros hoy. Es una compañía permanente y esta promesa es para usted. Y la primera perfecta compañía de la que quiero hablarte en esta mañana es la presencia de Dios. Cada segundo, cada día, cada momento, cada instante, hermanos, estamos en la presencia de Dios. ¿Y esto por qué? Porque Dios nos constituyó a nosotros templo de su presencia. Él ha hecho residencia en su morada. Ahí donde usted está, usted es un depósito de la gloria de Dios. Y Jesús nos hace esta maravillosa promesa para que usted que está ahí pueda creer que la gloria de Dios está con usted. La presencia de Dios, hermanos, es esencial en la vida del cristiano. Si no, ¿qué objeto tendría nuestra fe? Solamente que hay momentos particulares, y yo sé que usted ha experimentado esto, donde usted necesita ese toque de Dios, donde usted necesita que Dios se manifieste y usted poder decir: Dios está conmigo. Porque muchas veces por las circunstancias que nosotros vivimos, pareciera que estamos solos. Y a veces sentimos hasta dolor porque nos sentimos inmerecedores de la presencia de Dios. Pero Dios hoy quiere que puedas entender que Él está, aún aunque usted no lo sienta, aún aunque usted no lo escuche gritar, porque es que a veces queremos que Dios nos hable y queremos obligarlo a que Él nos hable y que nos diga así audiblemente que Él está con nosotros. Dios no necesita hacer escándalos para hacernos saber que Él está con nosotros. Él todo lo que quiere es que usted crea esta promesa en Mateo 28, donde Él le dice todos los días es todos los días. Y la Biblia nos muestra cómo algunos hombres de la fe en un momento de sus vidas necesitaron de esta manifestación particular de Dios en ellos. Ellos necesitaban asegurarse que Dios estaba con ellos porque Dios les había comisionado ciertos asuntos, o porque Dios los estaba probando, o porque Dios quería hacer algo nuevo en la vida de ellos. Pero cada uno de ellos sentía la necesidad de una presencia latente y hasta física de Dios. Y uno de ellos fue Moisés. Y en Éxodo 33 la palabra de Dios nos enseña cuando en aquel momento el pueblo de Israel, desesperado porque Moisés no bajaba de la montaña, ellos decidieron hacerse un becerro de oro. Cuando Moisés baja se encuentra toda esta situación, pero también con un Dios tremendamente enojado con este pueblo. Y Dios le dice a Moisés: yo necesito que saques a este pueblo para la tierra que yo les he prometido a sus padres, pero yo no voy a ir con ustedes porque este pueblo es un pueblo duro de servir. Yo voy a enviar un ángel que va a ir delante de ti y te va a ayudar, y yo quitaré de la tierra a los cananeos, a los fereceos, a los heteos y a todas estas personas, pero yo no voy a ir. Así que el pueblo quítese sus atavíos. Pero entonces Moisés empieza a interceder por aquel pueblo. Y él sabe que tiene esta gran comisión de sacar a ese pueblo. Y él le dice al Señor, en el versículo 14, le dice: mi presencia irá contigo. Perdón. Moisés le pregunta al Señor: Señor, tú me dices que saque a este pueblo de aquí, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Yo sé que tú quieres que lo saque y has visto en mí cualidades para que yo lleve a este pueblo aún siendo de dura cerviz, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Y el Señor le dice en el verso 14: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: sí, Señor, evidentemente si tú no vas conmigo,
ni nos saques de aquí. Y es que Moisés sabía que a lo que él se iba a enfrentar probablemente le iba a proporcionar mucha preocupación, mucha inquietud y hasta mucho dolor. Y él dice: en estos momentos lo que yo necesito es tu presencia, porque en medio de esta gran situación yo necesito tu paz, necesito tu descanso. Así que si yo no voy a tener ese descanso de parte tuya, Señor, déjanos aquí. Y Dios, entonces, está bien, yo iré contigo. ¿Por qué? Porque Moisés había conocido la presencia de Dios en medio de aquella zarza ardiente. Moisés había conocido esa presencia sobrenatural de Dios ahí mismo, en ese momento, descendiendo sobre el tabernáculo. Moisés decía: esa misma presencia que ya he experimentado en grandes momentos contigo es la presencia que yo necesito que vaya conmigo. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación donde usted necesite que Dios le diga que va a estar con usted? Yo sí, amén. Pero hubo un hombre, a diferencia de Moisés, que él no pedía la presencia de Dios porque él sabía, él aseguraba que él tenía la presencia de Dios con él, y esto le permitía a ese hombre hablar con mucho denuedo, con mucha autoridad y enfrentarse a cualquier cosa, porque él sabía que esa presencia de Dios ya estaba con él. ¿De quién les hablo? Les hablo de David cuando se enfrentó a Goliat. Sabemos la situación. David, un pastor de ovejas, su padre lo envía en un momento a dejarle la merienda a sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl, porque tenían rato de estar lidiando con aquel gigante filisteo que los amenazaba día y noche durante 40 días. Cuando David llega a aquel lugar y se encuentra con esta escena, David empieza a averiguar y dice: no, esto no puede ser. Y dice: yo lo haré, yo me enfrentaré a ese hombre porque yo sé del Dios que está conmigo. Y va a aquella línea de batalla y viene aquel gigante en contra de él. Yo sé que usted sabe la historia, pero a mí me gusta mucho contársela. Y entonces aquel gigante lo ve y se burla de aquel niño, de aquel jovencito de buen parecer, y lo ve con aquella onda y lo ve con aquellas piedras y le dice: ¿acaso que soy un perro para que tú vengas con palos y piedras? Y lo amenaza y le dice: yo hoy tiraré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del mar, hasta las bestias del campo, perdón. Y David le dice: no, un momentito. Aquí el asunto es al revés. Soy yo quien va a tirar tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y sabrá esta congregación que hay Dios en Israel. Y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has provocado. Y la palabra dice que David toma aquella piedra, aquella onda, y derriba a aquel gigante, tomando luego una espada y cortándole la cabeza y llevándosela al rey Saúl, y todo el ejército corre y vence a los filisteos. La idea de aquel gigante era que los israelitas les sirvieran a ellos y perdieran, pero no fue así. Y David le demostró a todo aquel ejército quién estaba con él. ¿Por qué? Porque David también, al igual que Moisés, había tenido sus experiencias con Dios mientras cuidaba a aquellas ovejas. David había sido un hombre que se había ejercitado en la presencia de Dios. Pero había otro hombre también, hubo otro hombre en Jueces 6, Gedeón. La situación de Gedeón era diferente, hermanos. Gedeón había oído de un Dios que había liberado a su pueblo hace mucho tiempo,
Y la situación era que Dios había entregado a manos de los madianitas durante 7 años a este pueblo por rebeldes. Pero Dios escucha el clamor, dice la palabra, y envía a un profeta. Pero cuando Gedeón escucha a este profeta, dice: no, hombre, si yo he escuchado de ese Dios, pero mire cómo nos tiene, ya se olvidó de nosotros. Yo escuché de aquellas maravillas que él hacía, pero ahora ¿qué está pasando? Y sin embargo, el ángel de Jehová está ahí. Y le dice: ciertamente yo estaré contigo, varón esforzado y valiente. Y ahí cuando Gedeón comprende que es la viva presencia de Dios manifestándole en ese momento, Gedeón cree, y ahora sí él está seguro que con esa presencia él va a tener la victoria. Y en Daniel 3 nos encontramos con aquellos 3 jóvenes fieles, Sadrach, Mesach y Abednego, que ante el edicto de aquel rey se les pide doblegarse ante aquella estatua. Y ellos dijeron: no lo haremos, no lo haremos, porque conocemos el Dios que está con nosotros. Y la palabra de Dios dice que se manda a calentar el horno 7 veces más y son echados al fuego. ¿Y qué sucede? ¿Cuántos hombres vio Nabucodonosor ahí? 4. Y dice que el cuarto tenía el aspecto del Hijo de los dioses. La presencia de Dios estaba con estos jóvenes también. Y fueron manifestaciones de Dios poderosas y particulares en la vida de estos siervos. Pero eso no significa que usted hoy no pueda experimentar la presencia de Dios, esa perfecta y maravillosa compañía de Dios en su vida. Quizás usted no tenga que sacar a un pueblo y llevarlo a otro lugar. Quizás usted no tenga que enfrentarse a un gigante físico de estos, o quizás a usted no lo está esperando este tipo de horno físico. Pero de que ha enfrentado situaciones y que va a tener que enfrentar situaciones, yo sí lo creo. Y cuánto hemos anhelado la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que sí usted tiene en común con cada uno de estos hombres es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y yo no sé qué tan maravilloso para usted le puede resultar, pero a mí sí me resulta tremendamente maravilloso pensar en que aquel Dios que le habló a Moisés en la zarza ardiente es el mismo Dios con que yo hablé en esta mañana. Me resulta impresionante saber que aquel Jesús que estuvo ante aquella samaritana y le dijo: si bebes de esta agua nunca más vas a tener sed. Me resulta maravilloso saber que con ese Jesús yo me acuesto y me levanto. No sé si a usted le impresiona saber que aquel Dios que le hablaba a Elí desde aquella cueva y lo volvía a comisionar es el mismo Dios con el que usted habló anoche. Es el mismo Dios con el que usted habló esta mañana que hizo el devocional, porque sí lo hizo, ¿verdad? Amén. ¿Puede usted en su mente asimilar eso? El mismo Dios creador del cielo y de la tierra, aquel que en Génesis se nos relata cómo Él ordenó todo, es el mismo Dios que lo escucha a usted cuando usted decide abrir su boca para buscar. ¿No es esto impresionante para usted? Para mí sí, mucho. Es el mismo Dios que le dijo a Jacob: mío eres tú. Y que te lo dice a ti también en esta mañana: mío eres tú. ¿Se identifica usted con alguno de estos hombres? ¿Cuál es la situación en la que usted se ha encontrado? Hermanos, ninguno de estos hombres perdió el sentido de la presencia de Dios. ¿Qué es esto? ¿Se puede perder el sentido de la presencia de Dios? ¿Cuándo es que perdemos el sentido de la presencia de Dios? Y quiero ponerte un ejemplo. El pueblo de Israel, durante aquel tiempo de los jueces, en 1 de Samuel 4, la palabra de Dios nos habla
del arca del pacto. En aquellos tiempos los pueblos llevaban a sus batallas a sus dioses para garantizarse la victoria. Y el pueblo de Israel tenía sus ojos en aquel cofre de oro. Pero dice la palabra que en un momento los filisteos salen y atacan a los israelitas en el campamento Ebenezer. Y los vencen matando a 3,000 hombres. Entonces los líderes, los sacerdotes se cuestionan y le preguntan y dicen unos a otros: ¿por qué Jehová nos ha permitido ser vencidos? Y dicen: traigamos el arca que en aquel tiempo permanecía en Silo, allá donde estaban Ofnis y Finees, los hijos de Elí. Y traen el arca y diciendo: ahora sí, estos van a saber quiénes somos los israelitas. Vienen los filisteos una vez más en contra de ellos, ¿y qué sucede? Los derrotan nuevamente, pero esta vez son 40,000 hombres los que caen en batalla. Y como si fuera poco, matan a los hijos de Elí y capturan el arca. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la presencia de Dios que estaba en el arca? Los israelitas habían perdido el sentido de la presencia de Dios, porque habían aprendido a ver aquel arca como un amuleto que los sacaba meramente de los apuros contra sus ejércitos enemigos. La presencia de Dios no estaba con ellos, porque la rebeldía y la desobediencia los caracterizaban tremendamente, y a Dios esto no le agradó. El pueblo de Dios no perdió la realidad de la presencia, perdió el sentido de la presencia de Dios. ¿Y qué es esto? La realidad no la perdieron porque ellos sabían que había un Dios creador que los había escogido como un pueblo especial. Pero perdieron el sentido de la presencia de Dios porque no sabía cuál era el propósito, para qué, cuándo y cómo. Podríamos nosotros también, hermanos, estar perdiendo el sentido de la presencia de Dios. ¿Y cuándo es que esto sucede? Cuando hay una combinación malísima entre desobediencia y confianza. Cuando yo creo que por los talentos que tengo, cuando yo creo que porque hace un tiempo Dios me usó tanto, yo puedo seguir parándome en este púlpito sin orar, sin ayunar. ¿Por qué? Dios está conmigo. Porque la presencia de Dios está conmigo. Cuidado, una mala combinación. Debemos de reconocer tanto la presencia de Dios en nuestras vidas como el sentido de Dios en nuestra vida. Pero qué diferencia cuando nosotros podemos reconocer nuestra condición delante de Dios. Recuerden que el Salmo 103, Dios nos dice que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Entonces, cuando Dios nos ve servir con aquel orgullo y aquella vanagloria, Él dice: ay, mira, pobrecito, ya, me acordé que es polvo. Por eso hace como hace. Esa es nuestra condición humana. La realidad y el sentido de la presencia de Dios debe estar latente todos los días en nuestras vidas. Y aquellos hombres de los que le hablé, ellos estaban conscientes de la realidad y el sentido de la presencia de Dios. Ellos sabían quiénes eran. Ellos empezaron por reconocer su condición. Y Moisés no creía que él tuviera las características de un libertador. Y hay otros que fuera de nosotros no creen que nosotros podamos tener características de siervos. Y era la situación de Isaí, el padre de David, que no creía que David pudiera ser un rey. El mismo Gedeón decía: yo soy el más pobre, yo soy de la tribu más pobre de Manasés. Yo soy el menor. Y otros veían a Sadrach, Mesach y Abednego como unos rebeldes y como unos irrespetuosos de aquel rey. Y es que Dios
No estuvo con estos hombres precisamente porque fueran perfectos. Porque la presencia de Dios no está contigo en función de quién eres tú, sino en función de quién es Dios. Y eso lo tenemos que entender. La presencia de Dios estuvo con ellos porque ellos confiaron en Dios. Y esto lo decía Nabucodonosor en Daniel 3, en el verso 28, cuando él puede ver a aquellos muchachos en el horno y ve ese cuarto hombre ahí. Él dice: bendito sea el Dios que envió su ángel para librar a sus siervos porque confiaron en él. Y esto es precisamente confiar. Y confiar es en que Dios puede hacer aquello que yo no puedo hacer. Confiar en que la compañía de Dios es perfecta y es todo lo que yo necesito. Confiar y no rendirse. Porque Moisés no se rindió ante las inseguridades que provocaba tener que trasladar a aquel pueblo rebelde y numeroso. David no se rindió ante la voz de aquel gigante. Y Gedeón no tuvo temor de los madianitas. Sadrach, Mesach y Abednego no se rindieron ante el edicto del rey. Cuando usted tiene la seguridad de esa perfecta compañía en su vida, hermanos, usted no se rinde. Va a pasar situaciones difíciles, claro, a montones. Pero la palabra en 2 de Corintios nos dice: atribulados, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados pero no destruidos. ¿Vamos a pasar como Moisés por las aguas? Sí. ¿Vamos a tener que enfrentar otro tipo de gigantes? Sí. Quizás no te sientas tan privilegiado de una comisión como la de Gedeón. O quizás diga: no, es que el nivel de Sadrach, Mesach y Abednego era otro. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? ¿Hay promesas de Dios? Claro que sí. Isaías 43, Dios le decía a Jacob: si pasas por las aguas, estarás completamente anulado. ¿Eso dice? No. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Si pasas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Maravillosa palabra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que hace posible las cosas en Dios? Tu fe. Creer. Al que cree, todo le es posible. Y es que, hermanos, tenemos que creer en la palabra. Porque la palabra no se separa de la presencia de Dios. No se puede separar. Y esa es la segunda perfecta compañía de la cual quiero hablarte en esta mañana, de la palabra de Dios. Deuteronomio 30:14 dice: porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30:14. Hermanos, no es declarar, no es zapatear, no es saludar las bendiciones y decir: vengan a mí, porque esto no sucede de esta forma automáticamente, y mucho menos en medio de mi desobediencia. No. La palabra es perfecta compañía cuando usted y yo la usamos con la sabiduría. Traer a nuestra mente los dichos de la boca de Dios. Traer a nuestra memoria sus prodigios, maravillas y milagros en medio de la obediencia te dará un excelente resultado. Es así como puedes vivir en victoria en medio de las promesas de Dios. Y en dependencia de lo que necesites, siempre va a haber una palabra de Dios que conforte tu alma. Cuando necesitamos de consuelo, la palabra de Dios en Isaías 51 dice: yo soy tu consolador. Cuando necesitamos sanidad, Jeremías 33 dice: yo traeré sanidad y medicina. Los sanaré, los curaré. Cuando necesitamos provisión, Mateo 6 me dice que yo soy más que las aves del campo, a las cuales Dios alimenta todos los días.
Cuando yo necesito el perdón de Dios, Colosenses 1:14 me dice que en la sangre de Cristo, que por la sangre de Cristo yo tengo el perdón de mis pecados. Cuando yo necesito dirección, el Salmo 32 me dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y si es consejo lo que necesito, el Salmo 73 me dice, me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y cuando necesitamos sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra, pedirla. Pero si es que me siento solo, si es que me siento desamparado, el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá Jehová. ¿No es esta la perfecta compañía, la palabra de Dios que necesitas? Si no es esto, ¿qué es? Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermanos. La Biblia es la forma más segura de conocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es completamente inspirada por el Espíritu Santo. Es toda la verdad que necesitamos para vivir una vida cristiana a nuestro mayor potencial. La palabra de Dios. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es la mejor compañía y no nos deja sentirnos solos. Por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia diariamente y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y nos revele su palabra, su voluntad. Y la tercera compañía de la que quiero hablarle en esta mañana es el Espíritu Santo y su poder. Y nuevamente otra promesa de Jesús en medio nuestro. Juan 14, si gusta lo puede buscar. Juan 14 del verso 15 al 18. Son innumerables las promesas de Dios en la palabra para cada uno de nosotros. Juan 14, 15 al 18 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios es el Espíritu Santo manifestándose en poder. El Espíritu Santo es Dios manifestándose en poder. Y se le define con una palabra paracleto, que esto quiere decir uno que es invocado para estar cerca, para estar a tu lado. Ese es el Espíritu de Dios. Necesitas guía, Él es tu guía. Necesitas luz en medio de la oscuridad, Él es luz. Necesitas respaldo, Él te lo va a dar. Necesitas poder, ese poder está contigo. Necesitas de unción, Él te va a dar esa unción. Necesitas conocimiento y revelación. Él es todo conocimiento, Él es todo revelación. El Espíritu Santo desea hablarte, el Espíritu Santo desea enseñarte, el Espíritu Santo desea revelarte la correcta forma de hacer las cosas. Aprender a depender de Él. Él nos va a guiar en cada momento y en cada situación que nosotros tengamos que enfrentar. Él nos va a decir por dónde, para qué, por qué. Él, el Espíritu Santo. Pero una de las primeras cosas que el Espíritu Santo va a hacer es despojarnos de nuestra autosuficiencia, despojarnos de nuestra autodependencia, para que aprendamos a depender total y absolutamente de Él.
O sea, nos va a enseñar a ser pobres de espíritu, que eso es lo que significa. Nos va a despojar para hacernos conscientes de su compañía. El apóstol Pedro, después de haber estado discipulándose con Jesús durante 3 años, hubo un momento de sus vidas donde quiso hacer las cosas a su manera, a la forma de él. Y cuando llegan aquellos hombres a arrestar a Jesús después de aquel beso que lo traicionó, inmediatamente Pedro quiere defender a su maestro y saca su espada y le corta la oreja a Mar. Él dijo, eso es lo que sé hacer, así lo hago, esta es mi forma, esta es mi manera. Y por un momento a Pedro se le olvidó aquella perfecta compañía que tenía con él y toda la palabra con la que Dios quería hacer de él un hombre manso. Ay, hermana, pero es que usted está equivocada porque en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. Hermanos, tenía al Dios mismo de su lado en ese momento. Y el Espíritu Santo sí descendía en forma intermitente en aquel tiempo. Nosotros también muchas veces, no sabiendo cómo hacer las cosas o haciéndolas a nuestra forma, dejándonos llevar por impulsos o por emociones revueltas, tomamos malas decisiones y luego nos vemos obligados a afrontar grandes y terribles consecuencias, porque no supimos discernir, no quisimos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos estaba diciendo cuál era la forma. Tenemos esa perfecta compañía, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Escuchémoslos, no hagamos más las cosas a nuestra manera. Entendamos, no estamos solos. No estamos solos. ¿Qué fue lo que hubo entonces en aquellos hombres a los cuales Dios les dio su presencia, Dios les dio su palabra y su espíritu? ¿Qué fue lo que Dios vio entonces en aquellos hombres? Moisés. ¿Saben qué fue lo que halló Moisés delante de Dios para que su presencia le acompañara? Gracia. Gracia delante de Dios. Entonces Dios le promete su presencia y en 1 Samuel 33, en Éxodo 33, cuando Moisés le está hablando a Dios y Dios le dice, yo te conozco por tu nombre, has hallado gracia delante de mí, yo te voy a dar mi presencia, yo voy a ir contigo. Y Moisés, sí, claro, si no, no nos saques de aquí. Pero Moisés le dice, esta conversación de Moisés ocurrió en el tabernáculo, donde al único que Dios iba a recibir ahí en esa tienda era Moisés, porque Dios estaba enojado con el pueblo y su pueblo, mírenme de lejos, párense en sus tiendas, pero no se atrevan a acercarse. Pero Moisés había hallado gracia delante de Dios, entonces Moisés estaba en el tabernáculo y ahí en esa intimidad de la presencia de Dios, Moisés entró en una conversación con Dios. Y le dice, bueno, Señor, está bien, qué bueno que tú vas a ir conmigo, pero yo necesito garantía de esa gracia que tú dices que me has dado. Y que esa garantía sea Dios que antes conmigo. ¿Qué estaba pidiendo Moisés acá? Versículos antes, Dios le había dicho a él que no iba a ir con él, pero ahora después le dijo que sí. Pero Moisés le pedía que conozca tus caminos y ande por ellos. ¿Qué era esto? Ay, que el Señor me guíe hacia la derecha o a la izquierda. No. Eso era Dios, transfórmame mientras camino. Porque así sabré yo que después de una transformación en este caminar contigo, yo tendré verdaderamente esa gracia tuya. Y Moisés estaba pidiendo garantía. Y es que esta gracia, hermanos, de la que te estoy hablando es diferente a la gracia salvadora.
por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos otorga ese regalo. Esta es una gracia especial porque tiene que ver con ese favor de Dios en situaciones particulares. Es un privilegio de Dios en nosotros. Y debemos gozarnos por eso. Pero entonces Moisés, dice, yo quiero la garantía de esa gracia de lo que me estás prometiendo. Anda conmigo, Señor. Pero algo más te quiero pedir. Dice Señor, caramba, Moisés. Y le dice Dios, también pido, Señor, que en medio de esa gracia, mi pueblo y yo seamos apartados de todos los pueblos de la faz de la tierra, o sea, seamos diferentes. Y Dios le dice, pues, Moisés, está bien, también haré eso, pero también quiero darte algo más. Y Moisés dice, ¿qué pido? Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y Dios, ahí en esa conversación en lo íntimo, en el verso 19 de Éxodo 33, le dice, está bien, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, pero también te daré algo más. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia y seré clemente con quien quiera ser clemente. Eso sí, no verás mi rostro porque no hay hombre que pueda ver mi rostro y vivir. Pero como has hallado gracia delante de mí y te he conocido por tu nombre, te voy a dar algo más, dice el verso 21. Tengo un lugar junto a mí y estarás sobre la peña, pero cuando yo pase, te pondré en una hendidura entre la peña y te cubriré con mi mano. Y mientras yo pase, tendrás mi cobertura y luego quitaré mi mano, pero solo verás mis espaldas. Esto es la gracia de Dios en medio de su presencia. ¿Quiénes de ustedes han estado pidiendo gracia últimamente de parte de Dios? Si es así, prepárese, porque Dios tiene privilegios que mostrarle a usted. Solo recuerde, Moisés pidió conocer el camino de Dios y eso es permitirle a Dios transformarme. ¿Qué vio Dios en Gedeón? Para que le prometiera que su presencia iba a ir con él. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando el ángel de Jehová se le apareció? Él lo llamó esforzado y valiente. Gedeón estaba trabajando, Gedeón estaba haciendo algo, Gedeón estaba cuidando la provisión, estaba sacudiendo el trigo, el alimento que tenía para su pueblo, para su familia. Y es que Dios les va a dar la presencia a todo aquel que esté haciendo algo. A Dios no le agrada la gente insensata, la gente que no hace nada, la gente que solo abre sus manos y espera las bendiciones que lluevan del cielo. Por eso Dios primero le llama varón esforzado y valiente y luego le dice, estaré contigo. Porque vio en Gedeón algo diferente. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué vio Dios? Para que su presencia estuviera con ellos en medio del horno de fuego. Fidelidad, fidelidad. Ellos dieron sus cuerpos en sacrificio antes de servir y adorar a un Dios inerte, a un Dios falso. ¿Cómo no le va a dar la presencia de Dios a usted cuando usted honra a Dios? Cuando usted tiene un lugar particular en su corazón para Dios, todo su corazón, cuando usted le ama con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente, y usted no se doblega ante el mundo ni las doctrinas del mundo.
¿Y qué vio en David? Celo. Celo. En el verso 36 de Primera de Samuel 17, cuando David oye aquella voz de aquel hombre, él dice: ¿quién es este incircunciso que viene a provocar al ejército del Dios viviente? Y tuvo fe. Y él dijo: esa presencia de Dios que estuvo conmigo y que me libró de las garras del león y del oso, es la misma presencia que hoy está conmigo, y yo derrotaré a ese gigante. Pero ¿fue por la onda y fue por la piedra? No, fue por la presencia de Dios en él. Y ninguno de ellos, hermanos, estuvo solos en las luchas que enfrentaron. Nosotros, al igual que cada uno de estos hombres, tampoco estamos solos. Pero sí vamos a entender, sí vamos a tener que enfrentar desafíos. Y yo quisiera decirle a usted: hermanos, lo mejor está por venir. Una frase muy usada en el ambiente evangélico, pero qué pena tener que decirle a usted que probablemente eso no va a ser así. Y que vamos a ser desafiados en nuestra fe, y que van a venir luchas muy fuertes en nuestras vidas, en donde usted va a tener que pararse como un sacerdote en su hogar, como un gigante, y derribar las falsas doctrinas del mundo. Usted va a necesitar la presencia de Dios, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en su vida. Usted va a necesitar ese respaldo de Dios. Prepárese, porque alguien necesita pelear por su familia. Alguien necesita salvar a sus hijos de ese gigante que viene con el LGTBI, donde quiere adoctrinar a sus hijos y hacer que desechen la fe que usted les ha enseñado. Una doctrina que viene con fuerza, pisando fuerte a la iglesia cristiana evangélica que ya logró penetrar. Prepárese, porque si usted no es un hombre y una mujer de Dios que está disciplinado en la oración y en la lectura de la palabra, va a tener que empezar a ejercitarse en estas disciplinas. Prepárese, porque los principios y valores de nuestros abuelos, aquella fe donde el matrimonio valía tanto, hoy es producto de risa. Hoy es algo anticuado. Prepárese, porque su fe va a ser cuestionada. Prepárese, hermano, varón, mujer, niño, adolescente, líder. Preparémonos, pastores, porque necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Y concluyo con esto, hermanos. En Génesis 1, ¿cómo empieza la palabra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué así, hermano? Porque Dios no tiene ningún interés en convencerlo a usted de que Él existe. A Dios no le interesa convencerlo a usted de que la presencia de Dios está con él, porque lo que dice la palabra no se pregunta dos veces, y Jesús le está diciendo a usted: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días. Dios, la palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es, yo existo y punto. Hermanos, Dios no tiene conflictos con usted. El único conflicto que Dios tuvo fue el de su pecado, y ese fue resuelto en la cruz del Calvario. Él dice: yo soy el gran yo soy. ¿Qué le toca a usted? Creer, creer. Los cristianos tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, por la fe en Jesucristo y la fe en la palabra de Dios. En Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos pueblo adquirido por Él. Y si somos adquiridos por Él, no nos va a dar Él de su presencia. No dejemos de creer en su palabra. No dejemos de creer en la presencia prometida. No dejemos de creer en el poder del Espíritu Santo.
Nunca perdamos esa fe. Romanos 15:3 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios está con usted. Usted tiene la perfecta compañía. Usted vive en perfecta compañía. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, no me queda más que darte gracias por tu presencia, por la promesa que me has hecho de estar conmigo. Padre, quiero vivir cada día consciente de esa presencia. No quiero olvidarme de que tú me adquiriste. No quiero olvidarme y no quiero perder ni la realidad ni el sentido de tu presencia en mi vida. Y quiero pedirte, al igual que Moisés, andar en tus caminos, ese camino que me va a permitir ser transformado y contar con tu gracia. Dios, quiero escuchar tu voz diciéndome cuál es la forma, no mi forma, no mis conceptos, no mis estructuras, Señor, sino tu forma. Concédeme la bendición, Señor, de poder derribar gigantes, de poder soportar el fuego, de poder caminar y llevar a mi familia a tus pies, con la seguridad de que tú estás conmigo. Concédeme, Señor, si es lo que necesito, más fe para creer que el mismo Dios que se manifestó en los antepasados es el mismo Dios que está conmigo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y por el efecto transformador que produce en mi vida. Bendito y exaltado sea tu santo nombre, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Un aplauso al Rey. Toda la gloria para Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, salgamos por las 3 puertas que tenemos y no nos acumulemos ahí afuerita. Salgamos rápidamente. Que Dios les bendiga y los esperamos el martes si el Señor lo permite. Que tengan un excelente domingo.